Mi nombre es Sofía Valenzuela y escribo estas palabras desde un rincón olvidado de Michoacán, en un pueblo donde el aroma del copal se mezcla con el humo de las tortillas en el comal, y las campanas de la iglesia vieja resuenan como un lamento al caer la noche. No mencionaré nombres reales, y si alguno se cuela en mi relato, que sepas que lo he cambiado para proteger a quienes forman parte de esta historia. Revivir lo que voy a contarte es como abrir una herida que nunca ha sanado del todo. Siento un nudo en la garganta, una opresión en el pecho, como si algo invisible me observara desde las sombras mientras escribo. No busco tu juicio, aunque sé que llegará. Solo te pido que escuches, que te sumerjas en este relato, porque lo que viví me marcó de una manera que aún me persigue en las noches sin luna. Crecí en una familia católica, de esas que nunca faltan a la misa del domingo en la parroquia de San Francisco, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe preside el altar con su mirada serena. Mi casa siempre tuvo un pequeño altar adornado con veladoras, flores de cempasúchil en noviembre y una cruz de madera que mi abuela trajo de Pátzcuaro. Pero si he de ser honesta, mi fe era más costumbre que devoción. Hice mi bautizo, mi primera comunión, mi confirmación, todo lo que se esperaba de mí, pero mi corazón nunca estuvo en ello. Creía en Dios, sí, pero de una manera simple, casi ingenua. No sabía mucho de religión, ni me interesaba profundizar. Para mí, con esa fe básica bastaba, hasta que conocí a Esteban, el hombre que cambiaría mi vida y me arrastraría a un abismo del que aún trato de salir. Esteban y yo nos conocimos en Morelia, durante una fiesta de San Juan en la plaza principal, donde las luces de colores parpadeaban y el olor a tamales llenaba el aire. Yo tenía 22 años, él 24. Fue mi primer amor, y él decía que yo era el suyo. Nuestro noviazgo duró 2 años, pero fue un torbellino de emociones encontradas. Nos amábamos con una intensidad que rayaba en la obsesión, pero los celos nos consumían. Discutíamos por todo, una mirada, un mensaje, una salida con amigos. Nos encerramos en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos, alejándonos de familia, amigos, incluso de nosotros mismos. No salíamos a las ferias del pueblo, no íbamos a las posadas navideñas, ni siquiera a los cumpleaños de nuestros seres queridos. Vivíamos atrapados, asfixiados por nuestra propia inseguridad. Éramos demasiado jóvenes, demasiado inexpertos, y ese amor, que debería haber sido luz, se convirtió en una cadena. Cuando Esteban decidió terminar, el mundo se me vino encima. Fue una tarde de octubre, con el cielo gris y un viento frío que parecía anunciar el fin de todo. Me dijo que ya no podía más, que nuestra relación nos estaba destruyendo. No lo acepté. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me presenté en su casa suplicando que me diera otra oportunidad. Hice cosas de las que aún me avergüenzo. Mensajes desesperados, escenas en la calle, promesas vacías. Pero él fue firme, como una roca que no se mueve aunque el río la golpee. Su decisión me destrozó, y ahí comenzó mi verdadero tormento. Un camino oscuro que me llevó a cruzar una línea que nunca debí cruzar. Una noche, mientras navegaba en Instagram en mi celular, con los ojos hinchados y el corazón hecho pedazos, vi un anuncio en una página de chismes que seguía. ¿Quieres recuperar a tu amor? Contacta a la vidente Esmeralda, experta en amarres y limpias. No era la primera vez que veía algo así, pero esa noche, en la soledad de mi cuarto, con el viento golpeando las ventanas, sentí una atracción inexplicable. Contacté a una mujer que ofrecía tirar las cartas y leer el destino, todo por videollamada. Su voz era suave, casi hipnótica, y me aseguró que Esteban podía volver si hacíamos un amarre. Le pregunté qué era eso porque no tenía la menor idea. Me explicó que era un ritual con espíritus de luz y energías positivas, algo inofensivo que solo reforzaría nuestro amor. Pero primero dijo debía pagar 2,000 pesos para limpiar una maldición que alguien había puesto sobre mí. No tenía ese dinero ni la intención de pagar, así que no seguí adelante. Pero algo en mí se rompió esa noche. Una puerta se abrió y no supe cerrarla.
Me obsesioné con el mundo esotérico. Empecé a destar todo mi sueldo en consultas de tarot, lecturas de caracoles y limpias espirituales que encontraba en línea. Cada día, sin falta, buscaba una vidente diferente, desesperada por respuestas. Mi salario, que apenas alcanzaba para pagar la renta y comprar comida, se desvanecía en esas sesiones virtuales. Pasaba horas frente a la pantalla, escuchando promesas de que Esteban volvería, de que todo se arreglaría. Era como una adicción, un vacío que intentaba llenar con palabras vacías. Así conocí a una mujer que se hacía llamar Bruja. Sus lecturas eran tan precisas que me ganó por completo. Sabía cosas de mi vida que nadie más podía saber. El color de los ojos de Esteban, el lugar donde nos conocimos, hasta el sabor de los tamales que comimos esa noche en la plaza. Me propuso un amarre, asegurándome que no involucraba nada oscuro. Dijo que no tocaría el libre albedrío de Esteban, que solo era un empujoncito para que el destino nos uniera de nuevo. Me pidió 4,500 pesos, una cantidad que para mí era una fortuna, pero estaba tan ciega, tan desesperada, que junté el dinero pidiéndoselo prestado a una amiga y se lo envié. Días después, la bruja me mandó fotos y videos del ritual. Vi velas negras encendidas en un altar improvisado, pétalos de rosa esparcidos en un círculo, un frasco con miel y 2 nombres escritos en un papel, el mío y el de Esteban. Había un cuchillo ritual al lado y un incienso que desprendía un humo espeso. Me sentí emocionada, como si estuviera a punto de vivir un cuento de hadas. Creí que pronto estaría en los brazos de mi príncipe encantado, que todo volvería a ser como antes. Qué equivocada estaba. El desespero nos lleva a lugares que nunca imaginamos, y yo estaba cayendo en un abismo del que no había retorno. Pasaron los días, y Esteban no me buscaba. El plazo del ritual era de 21 días, pero ya había pasado un mes y no había señales de él. La bruja me decía que tuviera paciencia, que el trabajo estaba caminando, pero mi ansiedad crecía como una sombra que se alarga al atardecer. Contacté a otra vidente porque la bruja no tenía disponibles sus citas. Esta nueva mujer, con un acento que sonaba a las tierras altas de Michoacán, me ofreció un trabajo de amor colectivo por 500 pesos. Dijo que solo usaría velas blancas y miel, y que no era un amarre. Me advirtió que los amarres eran peligrosos, que traían consecuencias que no podía imaginar, pero yo no le creí. Seguía confiando en la bruja, que insistía en que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Qué tonta fui, qué ciega. Como Esteban no regresaba, decidí buscarlo yo. Le mandé un mensaje un viernes por la noche, fingiendo que solo quería saber cómo estaba. Para mi sorpresa, respondió de inmediato y seguimos hablando todo el día, algo que no había hecho desde nuestro noviazgo. Al día siguiente, me invitó a salir. Estaba en las nubes, o más bien, como ahora sé, en un infierno disfrazado de esperanza. Nos vimos sábado, domingo, lunes, martes, toda la semana. Cada encuentro era como recuperar un pedazo de lo que habíamos perdido, pero algo no encajaba. El sábado siguiente me pidió que pasáramos la noche juntos. Compramos unas cervezas en una tienda de la carretera y fuimos a un motel en las afueras de Morelia, donde las luces de neón parpadeaban como ojos en la oscuridad. Pero esa noche algo en mí se rompió. Mientras estaba con él sentí un malestar que no podía explicar, náuseas, un peso en el pecho, como si el aire estuviera envenenado. No estaba enferma, había estado bien todo el día, pero en su presencia, mi cuerpo se rebelaba. Ese malestar se repetía cada vez que lo veía, como si una voz interna me gritara que algo estaba terriblemente mal. Desesperada, busqué en internet sobre los amarres. Al principio solo encontraba páginas que los alababan, prometiendo amor eterno y soluciones mágicas. Pero una noche, mientras la lluvia golpeaba mi ventana, di con un canal de YouTube que hablaba de los peligros de esos rituales. Lo que leí me heló la sangre. Hablaban de espíritus que se aferran a quienes hacen amarres, de consecuencias que persiguen no solo a quien paga, sino a quien es atado. Entré en pánico. Dejé de comer, de dormir, de salir de mi cuarto. Falté al trabajo, me encerré en mí misma, convencida de que iba a morir. Las noches se volvieron un tormento.
pesadillas donde sombras me perseguían por callejones oscuros, parálisis del sueño que me dejaba inmóvil mientras escuchaba risas que no venían de ningún lado. Despierta, oía una risa aguda, como la de una anciana, que resonaba en las paredes de mi cuarto. Era un sonido que no podía explicar, que me hacía temblar bajo las sábanas. Envié un mensaje a la bruja, furiosa, exigiendo que deshiciera el ritual. Discutimos por teléfono. Le dije que nunca me advirtió de los riesgos, que me había engañado. Me cobró el doble, 9,000 pesos, para deshacerlo. No tenía el dinero, pero lo conseguí pidiendo prestado a mi madre, quien no entendía por qué estaba tan desesperada. Un mes después, la bruja me envió un video del supuesto ritual de limpieza, pero ya no confiaba en ella. Durante ese mes no tuve paz. Cada noche era una batalla contra mis propios demonios. Oraba a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, a cualquier santo que recordara, pidiéndoles que Esteban volviera, sin darme cuenta de que estaba alimentando mi propia condena. Esteban, mientras tanto, parecía atrapado en una obsesión que no era suya. Decía que no podía dejar de pensar en mí, que soñaba conmigo cada noche, que incluso trabajando sentía mi presencia, pero sus ojos tenían una sombra que no reconocía, como si algo lo controlara desde adentro. Cuando el ritual se deshizo, seguimos viéndonos, pero nunca volvimos a ser novios. Él salía con otras personas, iba a las fiestas de las cantinas de Morelia, vivía su vida sin ataduras. Yo también conocía a otros, pero mi corazón seguía atado a él. Sin embargo, algo estaba roto. Esteban se volvió agresivo. 2 veces me lastimó en arranques de celos, empujándome contra la pared o gritándome cosas que nunca había dicho antes. Siempre se disculpaba, pero decía que no quería una relación, que prefería estar con sus amigos. Yo, sin amor propio, lo aceptaba todo, incapaz de imaginarlo con alguien más. La culpa me carcomía. Sentía que yo lo había convertido en ese hombre lleno de rabia, que lo había dañado con mi egoísmo. Entonces conocí a Óscar, un hombre que practicaba el espiritismo en un pequeño templo en las afueras de Pátzcuaro. Le conté mi historia, con lágrimas en los ojos, y él se ofreció a ayudarme sin pedirme nada a cambio. Hizo una limpia con copal y hierbas, pasando un huevo por mi cuerpo para absorber las energías negativas. Me dio baños de ruda y albahaca y realizó un endulzamiento para calmar a Esteban. Hoy sé que eso también fue un error, que no debí tocar más con esas cosas, pero en ese momento estaba tan desesperada que acepté cualquier ayuda. Sorprendentemente funcionó. Esteban se calmó, sus arranques de ira desaparecieron y, meses después, en febrero, decidió alejarse de mí para siempre. No lo cuestioné, acepté su decisión y traté de seguir adelante, aunque el vacío en mi pecho no se iba. En junio, en su cumpleaños, le mandé un mensaje deseándole lo mejor, sin esperar nada a cambio, pero volvimos a vernos, aunque no como antes. Quedábamos de vez en cuando, pero él salía con otras personas, iba a las fiestas de los barrios, vivía su vida sin ataduras. Yo también conocía a otros, pero siempre había algo que nos impedía estar juntos de verdad. En diciembre, él empezó a salir con una chica y fue honesto conmigo. Lo dejé ir, sabiendo que merecía ser libre. Para entonces yo ya estaba en terapia, aprendiendo a quererme, a soltar la culpa que me había encadenado durante tanto tiempo. Pero el tormento regresó en enero cuando pensé que podríamos intentarlo de nuevo. Todo parecía diferente. Nos respetábamos, no había celos, era algo ligero, como una brisa fresca después de una tormenta. Esteban estaba a punto de pedirme que fuéramos novios otra vez, pero la culpa me alcanzó como una sombra que no puedes esquivar. Con todo el valor que pude reunir, lo cité en un café en el centro de Morelia, bajo los arcos de la plaza, y le conté todo. El amarre, los rituales, mi arrepentimiento. Me preparé para su enojo, para su desprecio, pero su respuesta me dejó sin palabras. Si hasta Dios perdona, ¿quién soy yo para no hacerlo? Te perdono, pero necesito tiempo solo. Esas semanas fueron un infierno para ambos. Esteban no comía, adelgazó, tenía pesadillas que lo despertaban sudando. Yo perdí mi trabajo en una tienda de artesanías, las deudas me ahogaban y sentía que pagaba un precio por mis errores.
Busqué ayuda en un centro de santería en Morelia, donde me hicieron una limpia con humo de copal y rezos a los orijas. El santero, un hombre de mirada profunda, dijo que no había ningún trabajo espiritual entre nosotros, que solo era mi culpa lo que me ataba. Mi madre, preocupada por mi estado, me llevó con una curandera en Pátzcuaro, una mujer anciana que vivía en una casa de adobe rodeada de milpas. La curandera, tras un ritual con veladoras y un sahumerio de romero, dijo que una entidad me seguía, una presencia que se había aferrado a mí por el amarre. Me pidió llevar ofrendas, flores de cempasúchil, maíz tostado, una botella de mezcal para aplacar a los espíritus. Lo hice, y poco a poco sentí un alivio, como si un peso se levantara de mis hombros. Decidí regresar a mi fe católica, la que había abandonado en mi desesperación. Fui a la iglesia de San Francisco, me confesé con el padre, un hombre de voz calma que escuchó mi historia sin juzgarme. Hice mis penitencias, asistí a misa cada domingo y empecé a leer la Biblia. El Salmo 91 se convirtió en mi refugio, y recé la oración de San Miguel Arcángel durante 21 días, pidiendo protección contra las sombras que aún sentía a mi alrededor. Cada noche antes de dormir, le pedí a Dios que solo dejara en mi vida lo que debía estar, que si Esteban y yo estábamos destinados a estar juntos, fuera por su voluntad, no por la mía. Hoy sigo en terapia, aprendiendo a amarme, a respetarme, a no depender de nadie para sentirme completa. Esteban y yo nos hablamos de vez en cuando, sin tocar el pasado. A veces quedamos, tomamos un café en la plaza o caminamos por el lago de Pátzcuaro, pero sin compromiso, sin celos, dejando que la vida fluya como el agua de un río. Si estamos destinados a estar juntos, que sea por un amor limpio, sin cadenas. Si no, estoy en paz con mi decisión de ser honesta. No pido que me absuelvan. Sé que muchos me juzgarán, pero yo misma me he juzgado más de lo que las palabras pueden expresar. El mal no está en una religión, en un templo o en una iglesia. Está en las personas, en sus intenciones. Aprendí que el perdón libera, que la culpa es una cadena que solo rompemos con la verdad. Acepto las consecuencias de mis actos porque sé que todo lo que sembramos lo cosechamos, como dice la ley del campo, pero espero con el corazón abierto haber hecho lo correcto al confesar mi error. Como dice Eclesiastes 3:1, todo tiene su tiempo, y yo confío en que el mío llegará, libre de las sombras que una vez invoqué. Esa fue mi historia. Gracias por leer. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video. Si fue de su agrado, los invito a que se suscriban a este canal, nos dejen un comentario y un like. Se despide su amigo Javier y espero escucharnos en el próximo relato.